Hermanos, hoy vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8 y el versículo 13. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El Pentecostés era una festividad religiosa judía, donde se llevaban los diezmos y las primicias de las cosechas. De hecho, Pentecostés quería decir cosecha, o quiere decir cosecha. Entonces iban a adorar, pero iban de todas partes del mundo conocido en aquel tiempo, donde se hablaban diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Pero dice que están aquí todos los de la iglesia naciente, los primeros cristianos, por así decirlo, están reunidos, cuando de repente se siente en la habitación donde estaban un viento fuerte, así como los tornados que vemos nosotros en la televisión. Y de repente aparecen sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos lenguas como de fuego, así como velitas o velotas encendidas. Y entonces se produce algo inesperado. Cada uno de ellos, que eran habitantes de Jerusalén y de Judea, que no hablaban otro idioma más que el hebreo de ellos, o el arameo, porque en aquel tiempo se hablaba el arameo, empiezan a hablar en los diferentes idiomas del mundo conocido: partos, medos, arameos, todo, por todo el mundo. Y entonces estos eran los que habían ido a visitar el templo de Jerusalén para llevar sus diezmos o las ofrendas, aunque eran de otros países. Pero obviamente ellos no hablaban el hebreo o el arameo que se hablaba en Jerusalén. Y de repente oyen que todos esos que están ahí reunidos, que son de Jerusalén, que no son del país donde ellos vienen, empiezan a hablar en su idioma y le entienden perfectamente. La pregunta es: ¿qué cosas decían? Pues están hablando, dando testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que están haciendo. Están expandiendo el reino de los cielos, diciéndole a los demás que para entrar al reino de los cielos lo único que se necesita es arrepentirse y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero no faltan los que siempre tienen una idea especial de lo que no entienden y dicen: no, lo que pasa es que están borrachos. Y entonces Pedro se para y le dice: oiga, ¿qué les pasa? Son las 9 de la mañana apenas, ¿cómo van a estar borrachos a esta hora? Esto que están viendo ustedes es lo que el profeta Joel profetizó, que enviaría al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para pregonar su juicio. Juicio que incluye a los condenados por no aceptar a su Hijo y a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Redentor. Los jueces pronuncian juicio, culpable o inocente. Y entonces el juicio divino nos declara a unos culpables por no aceptar y a otros inocentes. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Vida eterna que empiezas a disfrutar, mi hermano, tú y yo y los que hemos creído en Cristo, desde el momento que nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Redentor. Así es que, mis queridos hermanos, cuando tú vayas a llevar el mensaje de reconciliación con Cristo a alguien, a un amigo, a un enemigo, a quien quieras llevarlo, o a quien el Espíritu Santo te ponga que le lleves, no vas tú solo.
Las palabras que salgan de tu boca son las que el Espíritu Santo, que se manifestó en ese tiempo que leímos ahí, pero que se sigue vigente y se sigue manifestando en nuestros tiempos, para llevar el Evangelio a todo aquel a quien Jesús, a quien Cristo, a quien el Mesías está llamando para que se arrepienta. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia de la dirección que estaba enfocada tu vida y enfócala hacia el reino de los cielos. Y con esto, mis hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.